Mis amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en una lección más de nuestro curso básico de la doctrina bautista. En esta lección estaremos estudiando la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Recuerden que ya hemos visto que a causa de la caída del ser humano en el pecado, la humanidad cayó en depravación. La humanidad resultó gravemente afectada, tanto en su aspecto espiritual como físico. En realidad los estragos por el pecado fueron muchos y en realidad son incalculables, que el hombre está ahora separado de Dios, es decir, está espiritualmente muerto. A causa de la caída en el pecado, el hombre ya no es libre, sino que es esclavo del pecado. Dios lo hizo con el libre albedrío, pero el hombre lo perdió cuando pecó, y ya no nacemos con libre albedrío, sino que somos esclavos del pecado. Y esto afecta a todos los seres humanos. Ya vimos que la imagen de Dios en el hombre también sufrió. Hemos visto entonces en resumen que el hombre está perdido a causa de su pecado. Pero Dios no lo abandonó en esta condición, sino que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo un plan de salvación, un plan para redimirlo. Y esto lo había decidido Dios en ese decreto eterno de redención que hizo el Padre con el Hijo, en el cual el Hijo se comprometió a venir a este mundo, a tomar cuerpo y alma humanas, sufrir por el pecador, someterse completamente a la ley de Dios, ley que el hombre no pudo cumplir, y especialmente morir en la cruz como propiciación para satisfacer la ira de Dios, morir en la cruz a cambio del pecador elegido por gracia. Pero nuestro Redentor no vino a la tierra inmediatamente que el hombre peca, sino que Dios muestra o manifiesta el desarrollo de su plan redentor a partir de esa escena, y en Génesis 3:15 él anticipa que un día de la simiente de la mujer vendrá un varón, el cual aplastará la cabeza de la serpiente, aunque será mordido por la serpiente. Es decir, estaba anunciando la venida de Jesucristo, la cual no se dio inmediatamente, sino que Dios preparó al mundo para recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero en la medida que iba preparándose este mundo para la venida del Hijo de Dios encarnado, Dios iba revelando poco a poco su plan redentor y revelando poco a poco que vendría ese Salvador. En Génesis 3:15, entonces, como ya hemos visto, allí Dios promete, y esa es la razón por la cual se le llama promesa madre o el protoevangelio, que un descendiente de la mujer vencerá a Satanás, quien había derrotado al hombre en Edén, conduciéndolo hacia el pecado. Pero luego, en Génesis capítulo 22, en el verso 18, Dios le hace una promesa al patriarca Abraham, donde le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, por esta profecía sabemos que este redentor vendría de la descendencia o de la familia de Abraham. Jesucristo iba a ser un descendiente de la línea de Abraham. Pero Dios continuó revelando aún un poco más sobre el nacimiento futuro del Cristo, y luego en Génesis 49:10 nos dice que el Salvador
vendría no solo de la descendencia de Abraham, sino que de una forma específica vendría de la simiente de Isaac, de una forma específica que vendría de la simiente de Jacob, y de una forma específica que vendría de la tribu de Judá, de esa a la cual Dios le dijo que era a la cual le pertenecía el cetro y el legislador, la tribu de los reyes, porque el Redentor iba a ser un rey que reinaría sobre su pueblo. Los profetas continuaron siendo usados por Dios para darnos nuevas revelaciones o más datos sobre la venida del Cristo, sobre su misión. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, el Señor le hace varias promesas al rey David y en el versículo 16 le dice, tu trono será estable eternamente. Así que en esta promesa, Dios le dice a David que de él vendrá ese rey que salvará, ese rey que gobernará y traerá paz perpetua a su pueblo. En Isaías capítulo 53, creo que esa es la profecía más clara sobre la obra que vendría a cumplir el Mesías, el Hijo de Dios. Allí es muy claro que este Mesías, este Cristo, este ungido que vendría, sufriría, llevaría en su cuerpo y en su alma las enfermedades de los hombres por los cuales moriría, que Dios lo castigaría y pondría sobre él las consecuencias de los pecados de aquellos hombres por los cuales él iba a morir en la cruz. Sin duda alguna, entonces, Isaías 53 es una de las profecías más claras sobre la muerte de Cristo en cruz. Y en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, también el Espíritu Santo reveló a los antiguos dónde nacería el Cristo, dónde nacería el Mesías. Allí dice que sería en Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Una forma de comprender y profundizar en la persona y obra del Hijo de Dios que se encarnó es comprendiendo el significado de los nombres que se le da en la Biblia, de los nombres o títulos. En nuestra época los nombres prácticamente no tienen ningún significado para la persona, pero en los tiempos bíblicos los nombres indicaban algunos aspectos del carácter o del ser de la persona. Vamos a revisar unos pocos de los muchos que la Biblia da. El primer nombre, el más común que la Biblia nos presenta es Jesús. Jesús, y este nombre en hebreo significa Salvador, y le fue dado por el ángel que anunció su nacimiento. Este nombre Jesús nos dice algo importante para el hombre pecador. ¿Qué es lo importante? Que Jesús salva. Jesús salva al pecador. Un segundo nombre o título muy utilizado en la Biblia es Cristo, Cristo o Mesías, y este nombre significa literalmente ungido. Este nombre indica que Jesús fue designado por Dios para desempeñar una función triple. ¿Cuál función? La de profeta, la de rey y la de sacerdote. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para que fuera rey, profeta y sacerdote. Y esto quiere decir que Jesús tiene las credenciales que lo acreditan como tal. ¿Cuál es la credencial? Bueno, que Él fue ungido por Dios. En el Antiguo Testamento, el que era designado para alguna de estas tres funciones era ungido con aceite. En el caso de Cristo, Él fue ungido con el Espíritu Santo. Un tercer nombre o título que se le da al
al Señor Jesucristo es Señor, Señor, Kyrios. Y este nombre, Kyrios o Señor, significa que Jesús es dueño, soberano y protector. Por cierto, les animaría a que lean Filipenses capítulo 2, versículo 11. Allí están brevemente estos tres nombres aplicados a Jesús. Y un cuarto nombre que se le da en la Biblia a Cristo es Emmanuel. Emmanuel. Este nombre revela el misterio de Jesús, de su persona, porque significa literalmente Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y ese es realmente un misterio, por cuanto Dios se digna a descender al mundo para habitar con pecadores. El título o nombre Cristo es el mismo Mesías, pero lo he puesto aparte porque Mesías también conlleva la idea de que Jesús es aquel que fue prometido por Dios y que era esperado por los creyentes, como se puede ver en Juan capítulo 4, versículo 25. Le animo a que usted pueda leerlo. Un sexto título o nombre es el de Hijo de Dios. Este es un título muy común en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Evangelio de Juan, y este título comprueba que Jesús es realmente Dios, porque en la mayoría de las veces que se usa en el Nuevo Testamento Hijo de Dios, tiene la connotación de alguien que es de la misma esencia de su Padre. Y en ese sentido, solo de Jesús se puede decir que es Hijo de Dios. Y otro título o nombre que encontramos en la Biblia es el de Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Este era un título mesiánico y este era un título o un nombre que también indicaba que el Mesías era al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. El Hijo de Dios encarnado tiene una particularidad. Es el único ser que tiene dos naturalezas, pero a la misma vez es una sola persona. Y este es un grande misterio. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, tiene la naturaleza divina, porque Él es Dios, y tiene la naturaleza humana, nacido de la Virgen María. Y esto se deja ver por los dos últimos títulos o nombres que estudiamos, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. La Biblia enseña que Jesús era verdadero hombre y también enseña que era verdadero Dios, que Él tiene las dos naturalezas y no puede haber ninguna duda en que Jesús era Dios. Hoy en día muchos lo niegan diciendo que Jesús era solamente un hombre muy bueno y ejemplar, pero la Biblia es clara en mostrarnos la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:34, el nombre Hijo de Dios se refiere a que Él es de la misma naturaleza del Padre. En Mateo 28:19, en la fórmula bautismal, allí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el Hijo es Cristo. Por lo tanto, si se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Padre es Dios y el Espíritu es Dios, es porque el Hijo también es Dios. En Lucas 7, versículo 22, allí se nos muestra a Cristo con esa gran capacidad de hacer milagros extraordinarios que solo le correspondían porque Él es Dios. En Hebreos 4:15 dice que Él no tenía pecado, y no tenía pecado precisamente porque Él es Dios. Además, la Biblia nos muestra en muchos pasajes que Jesús era verdadero hombre, y esto no debemos descuidarlo. Él era verdadero Dios,
pero también es verdadero hombre, perfecto hombre, y él tenía que ser las dos cosas para poder salvarnos. En la Biblia hay muchas pruebas de que Jesús es verdadero hombre. En Marcos 2:10 se le llama el Hijo del Hombre. En Lucas 2:16 se nos muestra que él nace como un niño, fue acostado en un pesebre como un niño, realmente era un hombre. En Lucas 4 versos 1 y 2, allí se habla de que Jesús tuvo hambre. En Lucas 22:44 de que sufrió dolor, así que él era verdadero hombre. Pero que nunca se nos olvide la doble naturaleza de Cristo. Nadie ha conocido jamás a una persona con dos naturalezas, una humana y otra divina. Pero Cristo tenía las dos naturalezas en una sola persona. Para la mente humana eso no puede ser cierto, nadie lo puede entender, pero hay que creerlo, porque esa es una enseñanza clara de la Biblia. La Biblia dice que Cristo era Dios y que también era hombre. Nuestro Salvador tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. La lección de hoy ha sido un poco más extensa, pero esto era necesario a causa de que estamos estudiando la persona de Cristo y este es un misterio para la mente humana, pero la Biblia presenta esta verdad fundamental y radical como algo esencial para nuestra salvación. Por favor, mire todas las preguntas que aparecen aquí, resuélvalas, que esto les ayudará a comprender y a recordar de una forma más efectiva lo que hemos aprendido hoy. Que Dios les bendiga.